Oye, me llamo Evan, tengo 26 años y hasta el otoño pasado solo era un autónomo intentando mantener mi pequeño negocio a flote. Entonces, la exnovia de mi padre me contrató para reformar su cocina y durante 3 meses me estuvo llamando guapo cada vez que cruzaba su puerta. El olor a jabón de lavavajillas con limón en mis manos, el polvo de pino flotando en sus rayos de sol, ese suave silbido de su viejo radiador. Aún puedo sentirlo todo. Una noche a las 2 de la madrugada, parpadeó la luz de su porche 2 veces y susurró: No puedo fingir que no me despertaste. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Guardé ese mensaje de voz durante 3 meses. Cada mañana, a las 7:15, le daba al play mientras el serrín se asentaba en los rayos de sol del taller. La voz de Clara, suave y risueña: Sigue siendo el ayudante más guapo de este pueblo, Evan. Lo había dicho cuando le arreglaba el poste de la valla allá, por mayo. Cosas de vecinos, solo por ser amable, pero lo guardé de todos modos. Maya ya estaba en el escritorio esa mañana de martes, organizando las peticiones de presupuesto con su eficiencia habitual. El vapor del café se enroscaba alrededor de su pelo oscuro mientras levantaba la vista. Otra vez escuchando eso, me guardé el móvil en el bolsillo. Solo revisaba mensajes. Claro, golpeó el bolígrafo contra la pila de facturas. Tenemos 3 presupuestos que entregar para el viernes: el baño de la señora Peterson, la terraza de los Hendricks y... Hizo una pausa, leyendo. Alguien en la calle del Espino. Una gran reforma. Podría tenernos ocupados hasta octubre. El olor a jabón de lavavajillas con limón se aferraba a mis manos después de lavarme. Me la sequé en los vaqueros, concentrándome en la rutina familiar. ¿Cuál es la dirección? 47, calle del Espino. Clara Whitmore. Los ojos de Maya se alzaron. ¿La conoces? Se me encogió el pecho. Ella conoce a mi padre. ¿Para bien o para mal? Antes de que pudiera responder, unas botas arrastraron sobre el cemento de fuera, pesadas, titubeantes. Conocía esos pasos. Papá llamó 2 veces y esperó. Siempre esperaba ahora. Pasa, Peter. Le llamaba por su nombre desde que empezaron las reuniones, desde que se rehabilitó. Hay hábitos que cuesta más abandonar que otros. Entró, con los hombros aún anchos, pero como si pudiera romperse en cualquier momento. 6 meses sobrio le sentaban bien. Las canas de sus sienes estaban cuidadas ahora, no revueltas. Buenos días, Maya, Evan. El café está caliente, ofreció Maya. No, gracias, no puedo quedarme mucho. Tocó algo en su bolsillo. La ficha de sobriedad, probablemente. Solo quería ver cómo iban las cosas. Este era un territorio nuevo para ambos. 26 años de él, borracho o ausente. 6 meses intentando aparecer. Todavía no sabía cómo manejarlo. El negocio va bien. Limpié el banco de trabajo, manteniendo mis manos ocupadas. Maya nos tiene con la agenda completa hasta agosto. Eso es bueno, muy bueno. Cambió su peso. ¿Sabes? Si alguna vez necesitas ayuda con algo, tengo experiencia en acabados. Maya aclaró la garganta diplomáticamente y se excusó hacia la oficina. Era buena en eso. Sabía cuándo dar espacio a la gente. Mascaba chicle 2 veces, un tic nervioso de cuando iba al instituto. La menta siempre me ayudaba a pensar. Papá, lo sé que no me debes nada. Su voz se mantuvo firme. No pido caridad, solo si necesitas un par de manos extra alguna vez. El taller olía a polvo de pino y a posibilidades. Fuera, el tráfico zumbaba por la calle mayor, sonidos de un martes normal. Lo pensaré. Asintió y se giró para irse. Luego se detuvo. Ah, ¿y Evan? Ten cuidado con los clientes de alto nivel. No son como nosotros.
El dinero complica a la gente. Después de que se fue, me quedé mirando la lista de presupuestos de Maya. Clara Whitmore, 47, Calle del Espino. La dirección se sintió pesada en mi boca cuando intenté pronunciarla en voz alta. Maya regresó con café recién hecho y una mirada de complicidad. Así que, Clara Whitmore, la exnovia de papá, de antes de que mi madre muriera. Ah, dejó su taza con cuidado. ¿Cuánto tiempo hace? 8 años, quizás 9. Cogí un lápiz, lo dejé de nuevo. Él era diferente entonces. Seguía bebiendo, pero lo disimulaba mejor. Clara fue buena para él, por un tiempo. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros. Lo de siempre. Eligió la botella. Maya estudió los papeles. Aquí dice que está casada ahora. Mark Whitmore, un tipo de las finanzas. Levantó la vista. ¿Quieres pasar de este trabajo? La respuesta inteligente era sí. La respuesta segura era sí. Pero ese mensaje de voz seguía en mi móvil como una puerta que nunca había abierto. No, dije. Necesitamos el trabajo. El chalet de Clara estaba en la parte buena del pueblo, donde las aceras se mantenían limpias y el césped parecía de revista. Dinero de toda la vida, con discreción, el tipo de barrio donde mi furgoneta desentonaba como una bota de trabajo en una joyería. Llamé una vez y di un paso atrás. Cuando la puerta se abría, 8 años se desvanecieron en la nada. Se movía como el agua. Seguía teniendo esa manera de inclinar la cabeza al sonreír, pero ahora tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos, diminutos caminos que dibujaban los años entre entonces y ahora. Llevaba el pelo color arena más corto, enmarcando su rostro con suaves ondas. Evan. Su voz tenía la misma calidez que recordaba. Mírate, hecho un hombre y un profesional. Señora Whitmore. La formalidad me sonaba extraña en la boca. Clara, por favor. Somos vecinos, ¿recuerdas? Se hizo a un lado. Pasa, te enseñaré lo que tengo en mente. El chalet respiraba una elegancia añeja, suelos de parqué que crujían historias bajo, mis botas, molduras de escayola que hablaban de mejores tiempos, un piano en un rincón, silencioso pero expectante. La cocina necesita una actualización, dijo, guiándome por habitaciones que olían a cera para muebles de limón y a algo más, algo que era solo ella. Y me gustaría abrir esta pared de aquí para que todo fluya mejor. Medía y tomaba notas, intentando mantener la profesionalidad, intentando no darme cuenta de cómo tocaba las paredes cuando hablaba, como si me estuviera presentando a un viejo amigo. El radiador hace un suave silbido, mencionó, casi disculpándose, pero me he encariñado con él, como si tuviera compañía. Hablamos de metros cuadrados y plazos, materiales y presupuestos, cosas de contratista, normales, pero cuando me entregó un vaso de agua con hielo, nuestros dedos se rozaron, solo un segundo, lo suficiente para recordarme que algunas cosas no se desvanecen con el tiempo. Tu padre, dijo en voz baja, ¿cómo está? Sobrio, 6 meses ya. Algo cruzó su rostro, alivio quizás, o tristeza. A veces es difícil distinguir la diferencia. Me alegro. Él se merece eso. La luz de la tarde se colaba por sus ventanas, atrapando motas de polvo en espirales perezosas. Terminé mis mediciones y guardé mis herramientas, consciente de que ella me observaba desde el umbral de la cocina. Te tendré un presupuesto para el viernes, dije. Tómate tu tiempo. No voy a ninguna parte. Mientras me dirigía a mi furgoneta, me llamó. Evan, me volví. Es bueno volver a verte. Has salido bien. Esa sonrisa de nuevo. Tan guapo como siempre. El presupuesto me llevó 3 días escribirlo, no porque fuera complicado, sino porque cada vez que me sentaba a trabajar en él, oía su voz pronunciando mi nombre. Vi la forma en que había tocado esa pared como si importara. Maya me encontró mirando los números el jueves por la noche, mucho después de cerrar.
Es una reforma de cocina, no la Capilla Sixtina, dijo, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Quiero que esté perfecto. ¿O quieres una excusa para pensar en ella? Maya me conocía desde la universidad, socios de negocio desde hacía 3 años. Me leía como un libro abierto. ¿No es así? Claro que no. Acercó el presupuesto, escaneando los números. Es un buen trabajo, Evan. Precio justo, plazos realistas. Deja de darle tantas vueltas. Mascaba chicle 2 veces, menta y ansiedad. Ella me conocía cuando tenía 18, crío tonto que andaba por ahí mientras papá intentaba enderezarse. Y ahora tienes 26, dueño de tu propio negocio con su propio taller. Maya deslizó los papeles de vuelta. Persona diferente. Pero mientras imprimía el presupuesto final el viernes por la mañana, no estaba seguro de que eso fuera cierto. De pie en el umbral de Clara de nuevo, viéndola leer mis números cuidadosamente calculados, me sentí de 18 otra vez. Parece perfecto, dijo. ¿Cuándo puedes empezar? El las lunes, si quieres. Necesitaré pedir algunos materiales primero, pero podemos empezar con la demolición de las paredes. Firmó el contrato con una caligrafía elegante. Señora Clara Whitmore, con un floreo en la BBB que me hizo pensar en música de piano. Estaré fuera casi todo el día, dijo, entregándome una llave de repuesto. Club de lectura, voluntariado en el hospital, pero intentaré estar disponible si necesitas algo. La llave se sentía cálida en mi palma, pesada con posibilidades y responsabilidad. Cuidaremos bien del lugar. Sé que sí. Se detuvo en la puerta. Tu padre te enseñó bien, aunque él no lo supiera en ese momento. La mañana del lunes trajo el primer frescor de septiembre. Maya y yo llegamos a las 7:30 con café y una furgoneta llena de herramientas. El chalet parecía diferente con la luz temprana, más frágil, de alguna manera, como si nos confiara sus secretos. Clara nos recibió en la puerta con vaqueros y un jersey color crema, con el pelo recogido en una coleta suelta. Parecía más joven así, menos inalcanzable. Hay café hecho por si quieres, ofreció. Estaré en el jardín de delante hasta mi club de lectura a las 10. La cocina olía a desayuno y a posibilidades. Pusimos láminas de plástico y marcamos paredes para la demolición, el ritmo familiar de empezar un trabajo asentándose sobre nosotros. Bonito sitio, dijo Maya, pasando la mano a lo largo de los armarios originales. Ya no se hacen así. A través de la ventana pude ver a Clara arrodillada entre los parterres, con las manos oscuras de tierra. Se movía con propósito tranquilo, trasplantando plantas perennes de temporada tardía mientras el sol de la mañana captaba los reflejos dorados de su pelo. Evan, espabila. La voz de Maya me hizo volver a la realidad. ¿Martillo? Le pasé la herramienta con las mejillas calientes. Lo siento, solo planificando la retirada de la pared. Claro, planificando. A las 9:30 habíamos avanzado mucho. La pared entre la cocina y el salón se abrió como si la casa tomara su primer respiro profundo en años. Las motas de polvo bailaban en la luz ampliada y el suave silbido del radiador proporcionaba música de fondo a nuestro trabajo. Clara regresó de su club de lectura alrededor del mediodía, llevando un pañuelo azul y sacudiendo agujas de pino de su pelo. ¿Cómo va? Preguntó, examinando nuestro progreso. Bien, la viga estructural está en perfecto estado. Podemos quitar el resto de la pared después de comer. Asintió. Luego me vio limpiándome las manos en el trapo del taller. Hay jabón en el fregadero de la cocina, del de limón. El jabón de lavavajillas de limón dejó mis nudillos limpios y suaves. Me encontré tomándome más tiempo del necesario en su fregadero, mirando su jardín mientras el aroma se asentaba en mi piel. Cuando me di la vuelta, ella estaba más cerca de lo que esperaba. Gracias, dijo en voz baja, por estar aquí, por cuidar de las cosas.
Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como serrín en los rayos de sol, pesadas y visibles e imposibles de retractar. Solo hago mi trabajo. Lo sé, pero aún así, me tocó el brazo. Solo un instante. Lo justo. Gracias. Esa noche, papá apareció en el taller con comida china para llevar y energía nerviosa. Pensé que tendrías hambre, dijo, acomodándose en una caja que hacía las veces de mueble de la sala de descanso. Comimos en un silencio cómodo mientras el taller se asentaba a nuestro alrededor. Polvo y madera. El olor a trabajo honesto. ¿Cómo va el trabajo de los Whitmore? Preguntó finalmente. Casi me atraganto con mis fideos. Bien, ¿por qué? Solo curiosidad. Casa grande, buen vecindario. Hizo una pausa. Clara siempre tuvo un gusto excelente. La forma en que pronunció su nombre me apretó el pecho, como si manejara algo frágil. ¿Aún piensas en ella? No era una pregunta. Papá dejó sus palillos y se recostó contra el banco de trabajo. Cada día sobrio durante 6 meses, admitió, preguntándome si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero así es la adicción, hijo. No puedes quedarte con las partes buenas cuando tiras el resto por la borda. Mascaba chicle 2 veces, ganando tiempo. Ella parece feliz ahora. Mark es un buen hombre, estable, todo lo que yo no fui. La voz de papá se mantuvo firme, pero sus manos lo traicionaron. Aún temblaban un poco, incluso 6 meses sobrio. Ella se merece eso. Terminamos de comer en silencio. Cuando se levantó para irse, papá se detuvo en la puerta. Evan, ten cuidado con ella, ¿vale? Algunas personas se te meten bajo la piel sin querer, y a veces eso es peor que los que lo intentan. Después de que se fue, me senté en el taller a oscuras durante un largo rato, escuchando cómo el edificio se asentaba y pensando en advertencias que llegaron demasiado tarde. El martes trajo lluvia y complicaciones. La pared de la cocina cayó más fácilmente de lo esperado, revelando un hermoso friso de madera original que Clara exclamó como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. Oh, tenemos que conservar esto, dijo, pasando los dedos por la madera restaurada. Es precioso. Maya estuvo de acuerdo. Solo necesita limpieza y una capa protectora. Realmente abre el espacio. Pero la lluvia nos obligó a entrar antes de lo previsto, y de repente el chalet se sentía más pequeño, más íntimo. Clara preparó café y se quedó, haciendo preguntas sobre nuestro proceso, otros trabajos, mi vida. ¿Nunca te casaste? Preguntó mientras lijaba el friso de madera a mano. Supongo que nunca encontré a la persona adecuada, o el momento adecuado. Se acomodó en una silla donde podía verme trabajar. El momento lo es todo, ¿verdad? El radiador silbaba suavemente de fondo, la lluvia repicaba contra las ventanas. El chalet nos envolvía en su cálido abrazo mientras el mundo permanecía húmedo y gris afuera. ¿Y tú? Pregunté, y me arrepentí de inmediato. Quiero decir, ¿eres feliz? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no me había oído. Mark es un buen marido, dijo finalmente. Confiable, amable. Se merece algo mejor que una esposa que pasa demasiado tiempo pensando en los y si. La lija se detuvo en mis manos. Clara. No. Se puso de pie rápidamente. Debería dejarte trabajar. Pero no se fue. Se quedó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia dibujaba patrones en el cristal, su reflejo fantasmal contra la tarde gris. A veces pienso en tu padre, dijo en voz baja. ¿En quién podría haber sido sobrio? ¿En quién podría haber sido yo con él? Él también piensa en ti. Se volvió hacia mí. ¿En serio? Cada día. Algo cambió en su expresión. Se suavizó y endureció al mismo tiempo. No siempre podemos tener lo que queremos, ¿verdad? No, dije, pero a veces lo que queremos no es bueno para nosotros de todos modos. Entonces sonrió, con tristeza y con conocimiento. ¿Cuándo te volviste tan sabio?
Aprendí observando los errores de otros. La lluvia paró sobre las 4. Maya terminó de limpiar y se fue a casa, dejándonos a Clara y a mí solos con el olor a jabón de limón y el peso de las conversaciones inconclusas. Estaba guardando mis herramientas cuando apareció a mi lado con su pañuelo azul. Toma, dijo, para el serrín. El pino se mete por todas partes. El pañuelo olía a su perfume y a aire de otoño, lana suave que había tenido una vida de cuidado manejo. No puedo coger esto. Solo tómalo prestado. Sus dedos rozaron los míos mientras lo colocaba en mis manos. Tráemelo mañana. Esa noche, pasé por delante del piso de papá 2 veces antes de volver a casa. Las 2 veces seguí conduciendo. Algunas conversaciones necesitan el momento adecuado y no estaba seguro de que éste lo fuera, pero mantuve el pañuelo en el asiento del copiloto y cada vez que me paraba en un semáforo rojo, me sorprendía mirándolo. La mañana del miércoles llegó nítida y despejada, el tipo de día de septiembre que te recordaba que el verano era solo un invitado y que el otoño volvía a casa. Clara nos esperaba con café cuando llegamos y le devolví su pañuelo con una formalidad cuidadosa. Gracias, dije, sin mirarla a los ojos. De nada. Lo dobló con pulcritud, sus movimientos precisos y deliberados. ¿Cómo va el friso de madera? Debería estar terminado para el mediodía. Luego empezaremos con la instalación de los armarios. La mañana transcurrió en un silencio productivo. Maya trabajaba en las medidas mientras yo aplicaba la capa protectora a la madera restaurada. El chalet se llenó con el olor a conservación y a posibilidades. Sobre las 11:30 oí abrirse la puerta principal. ¿Cariño? Una voz de hombre, más grave que la mía, segura. He vuelto a casa antes. Mark Whitmore entró en la cocina llevando un traje caro y una sonrisa contenida. Alto, con canas en las sienes, el apretón de manos firme cuando Clara nos presentó. Evan Cole, dije, de Construcciones Cole. Mark Whitmore, gracias por cuidar tan bien del lugar. Sus ojos captaron el progreso, el caos organizado de la reforma. Parece un trabajo excelente. Clara llevaba el pañuelo casualmente sobre los hombros, y me di cuenta de que se lo había puesto al oír su coche en la entrada. Una pequeña decepción que me apretó el estómago. Deberíamos tener la cocina funcional de nuevo para el viernes, Maya ofreció, integrándose suavemente en la conversación. Mark asintió con aprobación. Clara lleva meses esperándolo, ¿verdad, cariño? El apelativo cayó como una losa. Clara sonrió y se movió más cerca de su marido. El pañuelo se movía alrededor de sus hombros como un secreto azul. Debería echar un vistazo al jardín, dijo. La lluvia de ayer se excusó, llevándose el pañuelo. A través de la ventana, la vi arrodillarse entre los parterres, sus movimientos rápidos y agitados. Mark se quedó, conversando sobre plazos y presupuestos, una charla profesional que parecía una entrevista de trabajo. Clara mencionó que conocías a la familia. Dijo casualmente, ¿tu padre salió con ella hace algunos años? Mis manos se detuvieron en el acabado de madera. Hace mucho tiempo. Me ha contado historias, las dificultades de Peter con... Bueno, me alegro de que le vaya mejor. No había malicia en su voz, ni advertencia ni amenaza, solo la estudiada cortesía de un hombre que protegía lo que era suyo. Ha trabajado duro para rehabilitarse. Admirable. Las segundas oportunidades no son fáciles. Mark miró su reloj. Bueno, debería dejarte volver a lo tuyo. Intentaré no estorbar. Después de que se fue a la oficina, el chalet se sentía diferente. El aire mismo parecía más enrarecido, como si todos estuviéramos conteniendo la respiración. Clara regresó sin el pañuelo, hizo café recién hecho y preguntó sobre los herrajes de los armarios con una normalidad estudiada, pero sus manos temblaban ligeramente al servir. ¿Todo bien? Pregunté cuando Maya salió para atender una llamada.
Claro, ¿por qué no lo estaría? Pero no me miraba directamente, y cuando me entregó el café, tuvo cuidado de que nuestros dedos no se tocaran. Esa tarde, encontré el pañuelo doblado con pulcritud en el asiento de mi furgoneta cuando salí a buscar suministros, sin nota, sin explicación, solo lana azul que aún olía a posibilidad y a arrepentimiento. El jueves, trajo a la señora Ruth Ames. Apareció en la puerta del chalet sobre las 10:30, llevando un plato de galletas y una sonrisa que no ocultaba del todo la aguda inteligencia de sus ojos. Bienvenidos al barrio, dijo, aunque llevábamos 4 días trabajando allí. Vivo al lado, no pude evitar notar el excelente progreso. La señora Ames tenía 60 y tantos años, con pelo plateado y una postura que sugería toda una vida de estar atenta. Se acomodó en la cocina de Clara como si le perteneciera, aceptando café y examinando nuestro trabajo con interés profesional. Hermosa restauración de ese friso de madera, dijo. Quienquiera que lo haya hecho tiene verdadera habilidad. Gracias, señora. Llámame Ruth. Señora me hace sentir anciana. Dio un mordisco a una galleta pensativamente. Sabes, tengo horarios raros, insomnio. Eso significa que me doy cuenta de cosas que otros no ven. Las palabras tenían un peso más allá de su significado superficial. Miré a Clara, quien de repente estaba muy interesada en reordenar flores que no necesitaban ser reordenadas. ¿Cómo qué? Pregunté con cautela. Oh, quién viene y quién va, cuándo se encienden y apagan las luces, si la gente parece contenta. Los ojos de Ruth se arrugaron con algo que podría haber sido amabilidad. Creo en que los buenos vecinos se cuidan entre sí, discretamente. Clara dejó el jarrón de flores con una fuerza innecesaria. Señora Ames, ¿le gustaría ver el jardín? Las últimas rosas todavía están en flor. Desaparecieron fuera, dejándome con la clara impresión de que acababa de ser evaluado y, de alguna manera, aprobado. Maya regresó de medir la despensa con las cejas arqueadas. ¿La jefa de la patrulla vecinal? Preguntó. Algo así. A través de la ventana, pude ver a Ruth y Clara caminando entre los parterres, su conversación animada pero demasiado silenciosa para oírla. Ruth gesticuló hacia su propia casa, luego de vuelta al chalet, como si estuviera explicando algo importante. Cuando regresaron, Ruth recogió su plato y se dispuso a irse. Encantada de conoceros a los dos, dijo. Me aseguraré de echar un ojo a las cosas mientras trabajáis. Asegúrate de que nadie te moleste. En la puerta se detuvo y me miró directamente. A veces, la mejor reforma es la que conserva lo que vale la pena mientras deja espacio para algo nuevo. Sonrió. ¿No te parece? Después de que se fue, Clara se entretuvo con tareas innecesarias, limpiando encimeras ya limpias, reorganizando papeles ya organizados. Parece simpática, me aventuré. Ella lo ve todo. La voz de Clara era cuidadosamente neutra. Y habla con todo el mundo. ¿Eso es un problema? Clara dejó de limpiar y me miró directamente por primera vez en todo el día. En un pueblo así de pequeño, todo es un problema si demasiada gente se da cuenta. El viernes por la tarde, terminamos la instalación de los armarios. La cocina se transformó en algo salido de una revista. Líneas limpias, luz natural, el friso de madera restaurado brillando como oro encontrado. Clara se detuvo en el umbral con las manos pegadas al pecho, los ojos brillantes. Es perfecta, susurró. Es exactamente lo que soñé. Maya guardó sus herramientas con eficiencia satisfecha. Las encimeras van el lunes. Después de eso, solo un retoque de pintura y los herrajes. Mientras mi socia cargaba la furgoneta, Clara y yo nos quedamos solas en su cocina renovada. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas limpias y el radiador zumbaba su melodía familiar. Tengo algo para ti, dijo en voz baja. Desapareció en el salón y regresó con un sobre. El pago, explicó, y un extra, por el excelente trabajo.
Nuestras manos se tocaron cuando me lo entregó. Un breve contacto que envió una descarga eléctrica por mi brazo. Clara, no digas nada, dijo rápidamente. Por favor, aún no. Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler su perfume y el leve aroma acerrín de la reforma, lo suficiente para ver los destellos dorados en sus ojos marrones. ¿Alguna vez te has preguntado, dijo suavemente, cómo sería ser otra persona? ¿Solo por un día? Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cada día. Alargó la mano y me tocó la mejilla, su pulgar delineando la línea de pintura que no me había dado cuenta de que estaba allí. Tienes unos ojos preciosos, susurró. Me fijé cuando tenías 18. Me fijo ahora. El espacio entre nosotros pareció encogerse sin que ninguno de los dos se moviera. Su mano seguía en mi mejilla. Mi respiración se había vuelto superficial. Desde fuera llegó el sonido de Maya, arrancando la furgoneta. Clara retrocedió rápidamente con las mejillas sonrojadas. El lunes, dijo, su voz cuidadosamente normal. Para las encimeras. El lunes, acepté. Pero mientras caminaba hacia la furgoneta con su pago en el bolsillo, todavía podía sentir el fantasma de su toque en mi piel. Y todavía podía oler su pañuelo azul en mi camión, aunque se lo había devuelto hacía días. Ese fin de semana guardé el móvil en el cajón del taller. El sábado por la mañana, Maya me encontró reorganizando herramientas que no necesitaban ser reorganizadas, tiñendo madera que ya era perfecta. Te estás escondiendo, dijo, sentándose en su caja habitual con café y papeleo. Estoy trabajando. Estás evadiéndote. Sacó las facturas de los Whitmore. ¿Quieres hablar de ello? Masqué el chicle 2 veces. Menta y ansiedad. No hay nada de qué hablar. Claro, por eso has lijado la misma tabla 3 veces. Fuera, octubre empezaba a mostrar sus colores. Los árboles de la calle mayor habían iniciado su lento declive hacia el invierno. Un sábado de otoño normal. La vida normal continuaba mientras la mía se sentía suspendida entre lo que fue y lo que podría ser. Ella está casada, Maya. Lo sé. Y ella fue la de papá. También lo sé. Dejé la lija y la miré. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Maya consideró su café, eligiendo las palabras con cuidado. Quizás la pregunta no es qué debes hacer, quizás es con lo que puedes vivir. El lunes trajo las encimeras y las complicaciones. El instalador de granito llegó a las 8 en punto, profesional y eficiente. Clara nos recibió en la puerta con vaqueros oscuros y un jersey color crema, el pelo recogido de esa manera, desenfadada que la hacía parecer más joven. Momento perfecto, dijo, pero su sonrisa parecía forzada. Mark se fue temprano para una videoconferencia. Mientras el instalador trabajaba, Maya y yo nos encargamos de los últimos retoques: pintura, herrajes, los pequeños detalles que transformaban la construcción en un hogar. La casita olía a obra terminada y a nuevos comienzos. Alrededor del mediodía apareció papá. Llamó una vez y esperó, como siempre. Pero cuando Clara abrió la puerta, algo cambió en el aire, historia antigua respirando entre ellos. Peter. Su voz transmitía 8 años de conversaciones a medias. Clara, te veo bien. Sostuvo una bolsa de papel. Traje almuerzo para el equipo. Pensé que tendrían hambre. Aparecí detrás de ella, limpiándome la pintura de las manos. Papá, ¿qué haces aquí? Bocadillos de la bocatería del abuelo. Los buenos, con pan de masa madre. Sus ojos se movieron entre Clara y yo, leyendo el espacio entre nosotros como un libro que él mismo hubiera escrito. Clara se hizo a un lado. ¡Qué atento! Pasa. La casita parecía más pequeña con todos nosotros dentro. Papá inspeccionó la cocina reformada con genuina apreciación, pasando la mano por el friso de madera restaurado. Un trabajo precioso,
dijo. Realmente precioso. El instalador de granito terminó y se fue. Maya se excusó y se fue a la furgoneta, percibiendo el peso de las viejas relaciones en la habitación. Clara sirvió café mientras papá desempaquetaba los bocadillos, los tres moviéndonos con cuidadosa cortesía. Elegiste un buen equipo, le dijo papá a Clara. Evan tiene un talento de verdad, mejor de lo que yo fui jamás. Lo sé, le entregó café en una taza azul. Aunque eso lo heredó de ti. La atención al detalle. Algo pasó entre ellos. No era romance. Ese tren ya había pasado. Pero sí reconocimiento. Historia compartida. El fantasma de quienes habían sido antes de que la adicción lo quemara todo. Estaba ajustando una puerta de armario cuando Clara apareció a mi lado. Toma, dijo en voz baja. El polvo. Me echó su pañuelo azul sobre los hombros como si fuera lo más natural del mundo. La lana olía a su perfume y a aire otoñal, suave contra mi cuello. Detrás de nosotros, papá se quedó completamente inmóvil. Sentí sus ojos en mi espalda, asimilando la intimidad del gesto, la forma casual en que me había tocado, el pañuelo que había usado y devuelto y que, de alguna manera, terminé usando de nuevo. Evan. Su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Me acompañas? Mis manos temblaron al quitarme el pañuelo de los hombros. Clara lo tomó sin mirarme a los ojos, con las mejillas sonrojadas. Junto a la furgoneta, papá se apoyó en el portón trasero y me miró con algo que podría haber sido decepción o miedo. ¿Desde cuándo? Preguntó en voz baja. No ha pasado nada. Eso no es lo que pregunté. Una furgoneta de reparto pasó haciendo ruido por la calle Hawthorne, sonidos normales del barrio. La vida normal continuaba mientras la mía parecía a punto de implosionar. Desde el primer día, admití. Papá asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Ella siempre tuvo ese efecto. Te hacía sentir que eras la única persona en la habitación que importaba. Papá, no, levantó una mano. No le hagas a él lo que yo me hice a mí mismo. Mark es un buen hombre. No se merece eso. No la he tocado. Pero quieres. La verdad se sentó entre nosotros como un cristal roto, afilada e imposible de ignorar. Cada día, susurré. Los hombros de papá se encogieron. Entonces, tienes que terminar este trabajo y marcharte, antes de que rompas algo que no podrás arreglar. Esa tarde, devolví el pañuelo a su gancho junto a la ventana de la cocina. Clara observaba desde el umbral, con las manos entrelazadas como si intentara mantenerse en su sitio. Lo siento, dijo en voz baja. Eso fue un descuido. Está bien. No, no lo está. Se movió hacia la cocina, manteniendo una distancia prudente. La señora Ames llamó esta mañana. Alguien ha estado hablando. De horas tardías, de... Hizo un gesto vago entre nosotros. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de comentarios? El tipo de cosas que arruina matrimonios. Su voz se mantuvo firme, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. El tipo de cosas que destruye negocios. A través de la ventana, la señora Ames era visible en su jardín, podando rosas con precisión mecánica, observando sin parecer que observaba. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. Clara enderezó los hombros, se recompuso. Terminar el trabajo, ser profesionales, fingir que esto nunca pasó. ¿Puedes hacerlo? Me miró directamente por primera vez desde que papá se fue. ¿Puedes tú? Los siguientes 3 días transcurrieron con cuidadosa cortesía. Terminamos la reforma de la cocina con profesional eficiencia. Clara se mantuvo ocupada con recados y citas, apareciendo solo para aprobar los detalles finales. Cuando nos hablaba, su voz transmitía la calidez medida de una clienta satisfecha. Nada más. Maya lo notó pero no comentó. Simplemente trabajó en silencio y recogió cada noche sin demorarse. El jueves por la tarde, Mark volvió a casa pronto.
Apareció en el umbral de la cocina con su sonrisa de abogado y sus ojos cautelosos, inspeccionando nuestro progreso con aparente satisfacción. Se ve fantástico, dijo. A Clara le encantará recibir invitados aquí. Ya casi terminamos, respondió Maya. Solo algunos retoques de pintura mañana, y todo listo. Mark asintió. Luego sacó un sobre de su chaqueta. En realidad, hay algo que debemos discutir. El Departamento de Urbanismo quiere permisos actualizados para la eliminación de la pared. Además, se detuvo, consultando su móvil. La empresa de seguridad detectó algunos retornos tardíos de equipos. Problemas de responsabilidad. Se me secó la boca. ¿Retornos tardíos? Herramientas devueltas después del horario normal. Aparentemente sucedió varias veces. Su tono se mantuvo profesional, pero sus ojos eran más agudos ahora. Nada serio. Solo quiero asegurarme de que estamos siguiendo los protocolos adecuados. Clara apareció del salón con el rostro cuidadosamente compuesto. ¿Hay algún problema? Solo estoy atando cabos, aseguró Mark. Requisitos del seguro, ya sabes, pero yo entendí algo completamente diferente. Las cámaras de seguridad habían captado mis regresos nocturnos, las veces que me había demorado en la puerta, devolviendo herramientas olvidadas que en realidad no estaban olvidadas, los momentos en que los límites profesionales se habían desdibujado en otra cosa. Por supuesto, conseguí decir. Nos aseguraremos de que todo esté debidamente documentado. Mark sonrió. Excelente. Ah, y Clara, tu madre llamó. Algo sobre la reunión de la Junta Benéfica que se cambió para el viernes. Otro mensaje, otro límite. Tu vida real te está llamando. Después de que se fue, la casita se sintió diferente, más pequeña y más peligrosa. Clara se entretuvo con tareas innecesarias, evitando el contacto visual. Deberíamos terminar temprano mañana, dije. Sí. Su voz era apenas un susurro. Eso sería lo mejor. El viernes por la tarde, me quedé en mi furgoneta fuera de la casita durante 20 minutos antes de irme. La reforma estaba completa. Cocina transformada, clientes satisfechos, pago procesado, un éxito profesional en cualquier medida, pero el silencio en mi furgoneta se sentía como un fracaso. Pasé por el apartamento de papá. Consideré detenerme. Decidí que no estaba preparado para su particular sabiduría, tan difícilmente ganada. Todavía no. En cambio, volví a casa y abrí una cerveza que no quería, de pie junto a la ventana de mi cocina, viendo la puesta de sol sobre mi propia pequeña vida. Mi móvil vibró una vez, un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por todo. Miré la pantalla durante 5 minutos antes de borrarlo. La semana siguiente trajo trabajos más pequeños y una normalidad cuidadosa. Maya y yo instalamos estanterías para la librería, arreglamos una barandilla de la terraza para la señora Peterson, pintamos un baño que olía a vainilla y ambición, un trabajo que pagaba las facturas y mantenía nuestras manos ocupadas. Papá empezó a ayudar, apareciendo el martes por la mañana con café y ofreciéndose a lijar molduras. Nos movíamos con cautela, ambos evitando el tema de Clara Whitmore y lo que casi fue. El jueves por la tarde, pasé por la calle Hawthorne, no intencionalmente, solo tomando el camino largo de vuelta a casa después de un encargo, pero al pasar por el número 47, la vi a través de la ventana de la cocina, de pie junto al fregadero que habíamos instalado, lavando platos a la luz de la lámpara que habíamos colgado. Levantó la vista cuando mi camión pasó. Nuestras miradas se encontraron por un instante a través del cristal y la distancia. Ella no saludó. Yo tampoco. Pero algo pasó entre nosotros de todos modos. Reconocimiento, arrepentimiento, el peso de las decisiones que no podían deshacerse. El viernes por la noche trajo lluvia e inquietud. Cerré el taller temprano y di vueltas sin rumbo por el pueblo, los limpiaparabrisas, luchando contra la tormenta de octubre.
Pasé por el instituto donde aprendí a desear cosas que no podía tener. Pasé por el bar donde papá solía tomar café y hacer promesas que no podía cumplir. Pasé por la calle Hawthorne, donde las luces brillaban cálidas en las ventanas de la casita y las vidas continuaban detrás de cristales que no podía tocar. En casa, me senté en mi cocina con la radio baja y pensé en las palabras de la señora Ames. A veces, la mejor reforma es la que conserva lo que vale la pena mientras deja espacio para algo nuevo. Pero algunas reformas te dejan con habitaciones vacías que no sabes cómo llenar. El sábado llegó una llamada de Maya. Los Hendricks quieren ampliar su terraza, dijo. Buen dinero, trabajo constante hasta noviembre. Eso es genial. Además, la señora Patterson nos refirió a su hermana, otra reforma de cocina, menos ambiciosa, pero... Maya. ¿Sí? ¿Vamos a estar bien? El negocio, me refiero. Ella se quedó callada por un momento. El grupo de WhatsApp de las madres se calmó. Al parecer, la señora Ames puso en su sitio a unas cuantas personas sobre los contratistas profesionales y los cotilleos. Estaremos bien. La señora Ames, ángel de la guarda con guantes de jardinería. Bien, dije. Eso es... Bueno, Evan, hiciste lo correcto. Marcharte. ¿Lo hice? Pregúntame dentro de un año. El domingo, conduje hasta el apartamento de papá con comida para llevar y preguntas que no sabía cómo hacer. Cenamos en su pequeño balcón, viendo cómo el barrio se adentraba en la tarde. Niños en bicicleta, parejas paseando perros, la magia ordinaria de vidas vividas sin drama. ¿Cómo lo soportas? Pregunté finalmente. ¿Soportar qué? Querer algo que no puedes tener, día tras día. ¿Cómo no te vuelves loco? Papá dejó los palillos y se recostó en su silla. El aire de octubre traía olor a leña quemada y a posibilidades. Aprendes la diferencia entre querer y necesitar, dijo. Querer se siente urgente, necesitar se siente como respirar. La mayoría de lo que creemos que no podemos vivir sin ello, eso es solo querer. ¿Y si te equivocas? ¿Si realmente es necesitar? Él sonrió, triste y sabio. Entonces, encuentras una forma de respirar otro aire. Terminamos de cenar en un silencio cómodo. Cuando me levanté para irme, papá me acompañó hasta la furgoneta. Me llamó, dijo en voz baja. Mi corazón se detuvo. ¿Clara? Ayer. La primera vez desde que estoy sobrio. Miró hacia las primeras estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Dijo que quería asegurarse de que estabas bien, de que el trabajo no te había hecho daño. ¿Qué le dijiste? Que eres más fuerte de lo que yo era a tu edad, y que algunos dolores valen la pena si te enseñan lo que de verdad importa. Conduje a casa por calles vacías, las palabras de papá resonando en mi cabeza. Algunos dolores valen la pena. Pero no estaba seguro de creer eso todavía. Pasaron 3 semanas de cuidadosa rutina. Trabajo, casa, dormir, repetir. Dejé de pasar por la calle Hawthorne. Empecé a tomar el camino largo a todas partes, solo para evitar la tentación. Maya gestionaba los horarios de los clientes con diplomática eficiencia, sin mencionar si Clara llamaba con preguntas de seguimiento o futuros proyectos. Papá aparecía regularmente, tan fiable como el amanecer. Desarrollamos un ritmo de trabajo compartido y conversación cuidadosa, una curación medida en tablones de madera y sudor honesto. Pero el jueves por la noche, algo me despertó. No un sonido, no un sueño, solo un tirón en el pecho, como si alguien pronunciara mi nombre desde lejos. Me quedé en la cama durante 1 hora, escuchando los latidos de mi corazón contra la almohada. Finalmente me rendí y conduje hasta el taller, diciéndome que necesitaba comprobar una entrega de suministros. Pero una vez en la furgoneta, la memoria muscular se hizo cargo. Izquierda en la calle Mayor, derecha en la calle Cedro.
recto a través del laberinto residencial hasta que me encontré en la calle Hawthorne a las 2 de la mañana. La casita estaba oscura, excepto por la luz del porche, un cálido resplandor amarillo que hacía que las ventanas parecieran ojos somnolientos. Me dije a mí mismo que siguiera, que volviera a casa, que dejara en paz lo que fuera esto. En cambio, aparqué a 2 manzanas y caminé. A las 2:07 de la madrugada exactamente, la luz del porche parpadeó 2 veces, apagada, encendida, apagada, encendida. Luego, fija, en la barandilla del porche, doblado con cuidadosa precisión, había un pañuelo azul. Mis manos temblaron al llegar a la acera. No más cerca. Algunas líneas no se podían cruzar, ni siquiera en la oscuridad. La puerta principal se abrió en silencio. Clara apareció con un jersey gris y los pies descalzos, el pelo suelto sobre los hombros, sin maquillaje, sin pretensiones. Solo ella, cruda y real en la noche de octubre. Nos mantuvimos a 2 metros de distancia en su camino de entrada, lo bastante cerca para vernos con claridad, lo bastante lejos para mantener la ilusión de la decencia. No estaba segura de que vinieras, dijo suavemente. Yo tampoco estaba seguro. El radiador silbaba débilmente a través de una ventana abierta. En algún lugar a lo lejos, un coche pasó por la carretera principal. Sonidos normales de la noche en un momento que se sentía todo menos normal. Mark está en un congreso hasta el domingo. Las palabras salieron deprisa, como si las hubiera estado practicando. En Barcelona. He estado pensando en las decisiones, en con lo que puedo vivir y con lo que no. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Clara, voy a seguir casada, dijo rápidamente. Quiero que sepas eso. Esto no es... No te estoy pidiendo que me salves, ni que cambies mi vida, ni nada de eso. Entonces, ¿qué es esto? Se abrazó a sí misma, de repente frágil a la luz de la farola. Permiso para echarte de menos. Permiso para admitir que el último mes ha sido como aguantar la respiración. El espacio entre nosotros zumbaba con electricidad. 2 metros bien podrían haber sido 15 centímetros. Bien podrían haber sido 10 kilómetros. No puedo ser tu secreto, dije. Lo sé. No te lo pediría. Miró hacia la luz del porche, su brillo constante proyectando sombras en su rostro. Pero quizás podríamos tener una señal. Algo silencioso. Algo que no haga daño a nadie. ¿Qué tipo de señal? Señaló la luz sobre nosotros. Si está encendida por la mañana, temprano, antes de que salga el sol, solo significa que estoy bien, que superé otra noche sin hacer algo de lo que me arrepentiría. ¿Y si está apagada? Entonces también estoy bien, solo de otra manera. Comprendí. Un lenguaje de luces y anhelos, una forma de querer sin tocar, de saber sin poseer. La señora Ames se dará cuenta. Clara sonrió, y por primera vez en semanas, la sonrisa le llegó a los ojos. ¿Lo sugirió la señora Ames? ¿Ella qué? Vino ayer con sopa y consejos. La risa de Clara fue suave y sorprendente. Dijo que su marido solía dejar la luz del porche encendida cuando viajaba, para que supiera que había llegado sano y salvo a su hotel, un pequeño consuelo, pero real. Ángel de la guarda, en efecto. Así que, continuó Clara, algunas mañanas podrías pasar y ver una luz encendida, y sabrás que estoy pensando en ti, echando de menos nuestras conversaciones, deseando que las cosas fueran diferentes. ¿Y eso es suficiente? ¿Solo saberlo? Tiene que serlo. El aire de octubre traía olor a leña quemada y a hojas moribundas. El invierno se acercaba, con sus días más cortos y noches más largas, más oportunidades para las luces en la oscuridad. De acuerdo, dije. Ella se acercó a la barandilla del porche, una mano tocando el pañuelo azul. Toma esto, no para quedártelo, solo para que recuerdes que alguien piensa que vale la pena echarte de menos. Caminé hasta el borde de su propiedad.
lo suficientemente cerca como para alcanzar el pañuelo, lo suficientemente cerca como para oler su perfume y ver los destellos dorados en sus ojos. Nuestros dedos se rozaron al tomarle la lana de las manos. Clara, no lo digas, susurró. Por favor, solo que esto sea suficiente. Doblé el pañuelo con cuidado, lo metí dentro de mi chaqueta, contra mi corazón. ¿Algunas mañanas? Pregunté. Algunas mañanas. Las siguientes semanas me enseñaron el peso de las pequeñas misericordias. La mayoría de las mañanas, la luz del porche estaba apagada. Vida normal. Clara en su matrimonio, yo en mi taller. El mundo continuando su rotación ordinaria. Pero a veces, el martes, después de la primera helada, el jueves cuando la lluvia se convirtió en aguanieve, la luz brillaba cálida en la oscuridad antes del amanecer. Nunca me detuve. Nunca reduje la velocidad lo suficiente como para ser notado. Simplemente pasaba de camino a abrir el taller, llevando el conocimiento de que, en algún lugar detrás de esas ventanas iluminadas, alguien estaba pensando en mí. Maya notó mi mejor estado de ánimo, pero no hizo comentarios. Papá comentó que me veía más asentado, más concentrado, como si hubiera encontrado una forma de vivir con el deseo que no me consumiera. La señora Ames me saludó desde su jardín cuando le entregué su verja reparada. Un trabajo precioso, dijo, y supe que no solo hablaba de la carpintería. Las fiestas de fin de año llegaron y pasaron. Las luces de Navidad aparecieron en las casas de todo el pueblo. La casita de la calle Hawthorne tenía una sencilla corona, elegante y discreta como todo lo demás en Clara. La señal de la luz del porche continuó, a veces encendido, la mayoría apagado. Un ritmo silencioso que me enseñó la diferencia entre el anhelo y la obsesión. Salí con una profesora llamada Sara durante 3 semanas en diciembre. Una mujer agradable, con una conversación inteligente y una risa genuina. Pero cuando preguntó por conocer a mi familia o hacer planes para Nochevieja, encontré excusas, porque una parte de mí, la parte que vivía para las señales de luz de los martes por la mañana y el recuerdo de la lana contra mi piel, no estaba disponible para un amor corriente. La noche de Nochevieja, trabajé hasta tarde en el taller, no porque tuviera que hacerlo, sino porque volver a una casa vacía mientras el resto del mundo celebraba se sentía como admitir la derrota. Hacia las 11, papá llamó a la puerta. Pensé que quizás querrías compañía, dijo, llevando un termo de café y con la expresión ligeramente avergonzada de un hombre que intenta compensar años de fiestas perdidas. Nos sentamos en el cálido círculo de luz del taller, escuchando fuegos artificiales lejanos y algún que otro coche lleno de juerguistas volviendo a casa. Sabes, dijo papá finalmente, nunca te lo agradecí. ¿Por qué? Por darme trabajo, por dejarme ser útil de nuevo. Sorbió su café pensativamente, por no haberme descartado por completo. Eres mi padre. La biología no es lo mismo que una relación. No me debías nada. Afuera, los fuegos artificiales de medianoche pintaron el cielo con colores breves y brillantes. Año nuevo, nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer las cosas bien o mal. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de no haber luchado más? Por Clara, quiero decir. Consideró la pregunta seriamente. Cada día del primer año, la mayoría de los días del segundo. Ahora, se encogió de hombros. Me arrepiento de haberme bebido mi oportunidad de valer la pena por la que luchar, pero Clara, ella merece paz, merece un hombre que se presente sobrio y firme. Aunque ese hombre no seas tú, especialmente entonces. Enero trajo nieve y nuevos proyectos. La ampliación de la terraza de los Hendricks se convirtió en una renovación completa del patio. La hermana de la señora Patterson nos contrató para su cocina. El boca a boca se extendió discretamente por la comunidad. Las reputaciones se reconstruían, un cliente satisfecho a la vez. Maya amplió nuestra publicidad,
Abrió una página en redes sociales con fotos de antes y después. Contratamos a un ayudante a tiempo parcial, un chaval llamado Tom que me recordaba a mí mismo a los 18, entusiasta, cuidadoso, ansioso por aprender. El negocio creció, la vida siguió adelante, pero algunos jueves por la mañana, cuando la niebla invernal se aferraba a las farolas, seguía conduciendo por Hawthorne Lane, seguía buscando el cálido resplandor que significaba que alguien pensaba en mí, y la mayoría de las mañanas la señal estaba apagada, lo cual estaba bien, incluso era bueno. Significaba que Clara encontraba su paz de maneras ordinarias, significaba que el peso del ¿qué hubiera pasado si? Se levantaba, día a día. El 14 de febrero cayó en martes. No planeaba pasar por delante de la casita. No me desperté pensando en el día de San Valentín, o en las luces del porche, o en bufandas azules dobladas en mi guantera. Pero la memoria muscular es muy testaruda. A las 5:47 de la mañana me encontré en Hawthorne Lane. La casita permanecía oscura excepto por una ventana, la cocina que habíamos renovado juntos. Una luz suave se derramaba sobre la nieve como una invitación. La luz del porche estaba apagada, pero mientras pasaba lentamente, parpadeó una vez, solo una vez, tan brevemente que podría haberlo imaginado. Un fallo, una subida de tensión en la red eléctrica, o una mujer de pie en su cocina, con la mano en el interruptor, permitiéndose un momento de anhelo reconocido antes de regresar a la vida que había elegido mantener. Conduje hasta el taller y trabajé hasta el mediodía, lijando puertas de armarios para el proyecto Patterson. Mis manos firmes, mi mente clara. Algunas señales no necesitan ser respondidas para ser entendidas. La primavera llegó temprano ese año. Para marzo, el jardín de la casita mostraba brotes verdes. Los arces a lo largo de Main Street brotaban con promesa. Clara contrató a otro contratista para construir un invernadero. Vi su camión en su entrada un jueves por la mañana y no sentí más que una leve curiosidad profesional. Papá y yo ampliamos nuestra sociedad, añadiendo oficialmente su nombre a la licencia comercial. Peter and Evan Cole Construcciones. Se sentía bien ver nuestros nombres, unidos por algo más que la genética. Maya empezó a salir con el nuevo jefe de bomberos, un hombre tranquilo de ojos amables que le traía café y respetaba su inteligencia. Verlos juntos me recordó cómo era un amor sano, fácil y mutuo, construido sobre la elección en lugar del anhelo. Abril trajo lluvia y a la señora Ames apareció en el taller un jueves por la mañana lluvioso, llevando un plato de galletas y con la expresión de una mujer que tenía algo que decir. ¿Cómo estás, querido? Preguntó, acomodándose en la silla de Maya con una familiar facilidad. Bien, ocupado. ¿Y usted? Contenta. Aceptó el café y observó nuestro espacio de trabajo ampliado con aprobación. Tu padre es un buen añadido, manos firmes. Hablamos de cosas sin importancia sobre proyectos de primavera y patrones climáticos, pero podía sentir que se preparaba para algo, eligiendo sus palabras con diplomático cuidado. Supongo que sabes que ella está bien, dijo la señora Ames finalmente. Mis manos se detuvieron en la factura que estaba revisando. ¿Quién? No te hagas el inocente, no te pega. Su sonrisa era suave pero directa. Clara, está bien, feliz incluso. El invernadero es precioso. Me alegra oír eso. Me pidió que te dijera algo, si te veía. Mi corazón dio un salto. ¿Qué? La señora Ames se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Que la luz del porche cumplió su propósito. Le ayudó a aprender la diferencia entre extrañar a alguien y necesitarlo. Quería que supieras que te extraña, no que te necesita, y que la diferencia importa. Entendí. Extrañar era natural, incluso sano. Honraba lo que había sido sin exigir lo que no podía ser.
Necesitar era diferente. Necesitar era el camino de vuelta a querer cosas que romperían más de lo que arreglarían. Gracias, dije, por decírmelo, por todo. Joven, algunas de las lecciones más importantes de la vida vienen disfrazadas de cosas que no suceden. Se levantó, enderezándose el abrigo. Aprendiste bien. Después de que se fue, me senté en el tranquilo taller, escuchando la lluvia contra las ventanas y sintiendo que algo se asentaba en mi pecho. No exactamente satisfacción, sino aceptación. El peso del ¿qué hubiera pasado si finalmente se levantaba? El verano trajo nuevos clientes y la vieja confianza. El negocio prosperó. Papá demostró ser inestimable, firme, hábil, agradecido por la oportunidad de construir algo en lugar de derribarlo. Tom se convirtió en un verdadero artesano, entusiasta y dispuesto a aprender. Compré una pequeña casa en el lado oeste del pueblo, nada lujoso, pero mío, espacio para un taller en el garaje, espacio para la vida que realmente estaba viviendo, en lugar de la que había imaginado. Sara llamó en julio, preguntó si quería intentarlo de nuevo. Le di las gracias y rechacé, pero suavemente. Ella merecía a alguien cuyo corazón entero estuviera disponible, no solo las partes que ya no estaban comprometidas. Agosto trajo una invitación de boda. Papel caro, caligrafía elegante. El señor y la señora Mark Whitmore solicitan el placer de su compañía en la celebración de su 10º aniversario de boda. Miré la invitación durante mucho tiempo, pasando el pulgar por la cuidada caligrafía de Clara en el sobre. Al final, envié un bonito regalo y una educada negativa. Algunas celebraciones es mejor honrarlas desde la distancia. Septiembre marcó un año desde que comenzó la renovación de la casita. Pasé por Hawthorne Lane de camino a un trabajo en el mismo barrio. No pude evitar notar cómo el jardín había florecido. El invernadero era precioso, hecho profesionalmente, cuidadosamente integrado con el paisaje existente. Clara apareció en la ventana de la cocina mientras pasaba, con el pelo más corto ahora, canas asomando en las sienes. Levantó una mano en un pequeño saludo. Le devolví el saludo. Solo vecinos, solo dos personas que habían compartido un trabajo y aprendido algo sobre sí mismas en el proceso. La luz del porche estaba apagada. Llevaba meses apagada, según mis observaciones ocasionales. Ya no se necesitaban más señales. Algunas lecciones, una vez aprendidas, no requieren un refuerzo constante. El invierno volvió, como suelen hacerlo los inviernos. Las luces de Navidad aparecieron en las casas de todo el pueblo. La casita lució su elegante corona, igual que el año anterior. La vida continuaba con sus patrones cuidadosos. Salía con alguien de vez en cuando, nada serio, pero esperanzador en pequeñas cosas, aprendiendo a estar presente en lugar de mirar siempre hacia un futuro imaginario. Papá se mantuvo sobrio, día a día. Trabajábamos bien juntos. Nuestro pasado compartido era ahora un cimiento en lugar de una carga. Maya y el jefe de bomberos se comprometieron en Nochevieja. Una propuesta sencilla, una alegría honesta. Me alegré por ellos de una manera que se sentía limpia y sin complicaciones. La segunda primavera trajo sueños diferentes. Dejé de pasar por Hawthorne Lane por completo, no por dolor o anhelo, sino porque ya no era necesario. La lección había sido aprendida, el peso se había levantado. A veces, acostado en mi propia casa, en mi propia cama, recordaba el olor a jabón de limón y el sonido del silbido del radiador, la forma en que la luz del sol atrapaba las motas de polvo en una cocina renovada y el peso de la posibilidad en una bufanda de lana azul, pero los recuerdos se sentían suaves ahora, como historias de la vida de otra persona que había escuchado y apreciado, pero que no necesitaba vivir yo mismo. 5 años después, la señora Ames falleció tranquilamente mientras dormía. El barrio se reunió para su funeral, un servicio pequeño y digno que celebraba una vida bien vivida.
Clara y Mark asistieron, sentados 3 filas por delante de donde yo me sentaba con papá. En el posterior velatorio, nos encontramos en la fila para el café al mismo tiempo. Evan, la voz de Clara, llevaba la calidez que recordaba, pero ahora asentada, cómoda. Clara, Mark, les di la mano a ambos, sorprendido de que el gesto se sintiera natural. A la señora Ames le habría encantado esta concurrencia. Era especial, asintió Clara. Siempre sabía qué decir. ¿Y cuándo no decirlo? Añadió Mark, con una mirada significativa que sugería que sabía más de lo que había dejado entrever en su momento. Hablamos unos minutos sobre la señora Ames, sobre el barrio, sobre los cambios naturales que vienen con el tiempo, una conversación fácil entre personas que habían compartido algo importante y aprendido a dejarlo ir. Mientras se preparaban para irse, Clara me tocó el brazo suavemente. Gracias, dijo en voz baja, por enseñarme la diferencia entre querer y necesitar. Fue importante. Gracias por enseñarme cuándo retirarme. Ella sonrió, la misma sonrisa que me había quitado el aliento años antes, pero ahora firme, serena. Cuídate, Evan. Tú también. Los vi caminar hacia su coche, la mano de Mark en la parte baja de su espalda, protector y orgulloso. Parecían felices, realmente felices, de la manera que viene de elegirse el uno al otro cada día en lugar de dar al otro por sentado. Esa noche, pasé por delante de la casita por última vez, no por anhelo o costumbre, sino por curiosidad, queriendo ver si el peso de la memoria seguía viviendo en esas paredes o si el tiempo finalmente la había transformado en una casa más, en una calle más. Las ventanas de la cocina resplandecían cálidas con la preparación de la cena. El invernadero se alzaba elegante a la luz de la luna, el jardín floreciendo, la vida continuando, todo exactamente como debía ser. La luz del porche estaba encendida, pero no para mí, solo una mujer que había aprendido que algunas señales cumplen su propósito y luego se vuelven innecesarias. Una casa donde la gente había descubierto cómo ser feliz con lo que había elegido conservar. Conduje a mi propia casa, mi propia vida, mi propia paz tan duramente ganada. Algunas puertas permanecen entreabiertas para que la luz pueda enseñarte a pasar de largo por ellas. Y algunas noches, cuando el trabajo está hecho y el mundo se asienta en la calma, eso es exactamente suficiente.